Todos sabemos lo fascinante y fácil que es encapricharse de alguien. Cuando te encaprichas de una persona, parece que todo lo demás no importa. La verdad es que, a veces, nos enamoramos de maneras que no son sanas. Esto es algo que todos deberíamos tener en cuenta. ¿Alguna vez te has enamorado de forma obsesiva? O quizá te esté sucediendo ahora mismo sin que te des cuenta. Pero no sufras, porque vamos a revelarte los enamoramientos más peligrosos y cómo puedes saber si te estás obsesionando. 1. Cuando te encaprichas de alguien que ya tiene pareja. Primero explicaremos lo más evidente. Enamorarse de alguien que ya tiene pareja no es algo muy sano desde el punto de vista de la psicología. Ya sabemos que cuesta controlar los impulsos, pero desear algo que no puedes tener puede causar inestabilidad emocional. No pasa nada si estás esperando una oportunidad, pero si no puedes controlar tus emociones, podrías arruinar una amistad y perder la cabeza. 2. Encapricharse de alguien que es muy joven o muy mayor para ti. Está claro que la edad es solo una cifra, pero hay ciertos límites. Enamorarse de alguien que es muy mayor o muy joven para ti podría ser algo no saludable. De hecho, podría ser ilegal. Aunque a veces puede funcionar, no hay muchas probabilidades de que sea así. Esto, al igual que antes, sucede por desear algo que no podemos tener, lo que puede llevarnos a desarrollar conductas obsesivas y perjudiciales. Más preocupante sería que te enamorases de gente mayor que está casada, o si eres una persona mayor, que te enamorases de una persona que sigue siendo, en esencia, un niño o una niña. A veces, las relaciones dispares pueden funcionar, pero hay muchas posibilidades de encontrar o desarrollar conductas tóxicas o perjudiciales. 3. Cuando se convierte en una obsesión. Si bien a veces la devoción y la obsesión son rasgos romantizados, es fácil que se convierta en algo muy turbio. Si persigues a esa persona especial, si miras constantemente su perfil en las redes o si es motivo de tu adoración, es probable que estés desarrollando algunos patrones insanos. No solo no es sano, sino que además reduces las posibilidades que puedas tener con esa persona. Es mejor si respiras hondo, te relajas e intentas no obsesionarte demasiado. 4. Cuando te encaprichas de alguien que te trata mal. Algunos no estarán de acuerdo con lo que vamos a decir, pero todos entenderán que son conductas destructivas. Lo triste del caso es que ocurre muy a menudo. Enamorarse de alguien que te trata mal es algo muy tóxico y no hay que restarle importancia. Si te enamoras de alguien que te acosa o te menosprecia, probablemente deberías alejarte. Puede que hayas desarrollado una dependencia o puede que necesites ayuda profesional para resolver algún trauma del pasado. No existe una buena razón para enamorarse de alguien que te ataca y te hace daño. Está claro que para muchos los chicos malos resultan atractivos, pero si te tratan mal, no serán nunca un buen compañero. 5. Cuando te encaprichas con tu ex. Si bien es algo que no podemos controlar, no es una conducta muy sana. En pocas palabras, si estás enamorado de tu ex es porque aún no lo has superado. Por supuesto, existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos y que las cosas les vayan bien. Pero, ¿qué pasa si la otra persona ya ha pasado página y tú no? ¿Qué ocurre cuando deseas volver con esa persona cuando sabes que no es posible? Volvemos al problema de antes, desear cosas que no podemos tener. Tu expareja puede convertirse en una fruta prohibida que te atormenta día tras día. Al final, es mejor pasar página. Aunque a veces es muy difícil, ser completamente incapaz de pasar página es una mala señal. 6. Enamorarse de alguien que vive lejos de ti sin estar acostumbrado. Vamos a dejar una cosa clara. Las relaciones a distancia pueden funcionar. No decimos que enamorarse de alguien que viva lejos sea algo perjudicial en todos los casos, pero podría llegar a serlo. Si empiezas a pensar en qué estará haciendo la otra persona sin ti, o si se estará enamorando de alguien, te acabarás estresando. De hecho, se puede convertir en una tortura. Si ya estás acostumbrado a estas relaciones, a lo mejor consigues hacer que funcione y esperar al momento adecuado. Pero si no, podrías acabar desarrollando conductas y pensamientos destructivos. 7. Cuando te enamoras de otra persona, pero ya tienes pareja. Enamorarse de alguien cuando ya tienes pareja puede convertirse en algo incontrolable, y es un ejemplo de cuando pensamos que el césped siempre es más verde en otros jardines. Ya sabemos que el amor simplemente sucede. No es como si pudiéramos escoger de quién nos enamoramos o qué va a suceder una vez que empecemos con la relación. Es posible que no seas capaz de mantener una relación seria a largo plazo o que te cueste ser fiel a la otra persona. Esto debería hacer saltar las alarmas, sobre todo si le estás dando falsas esperanzas a tu pareja cuando en verdad ya no te gusta. Todo esto puede convertirse en algo muy destructivo.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete para ver más videos de Side2Go. Si te has enamorado de forma sana, esperamos que todo les vaya muy bien. Como siempre, gracias por vernos.